Cordial saludo, apreciados estudiantes. Como ya ha sido costumbre en nuestro curso de química, me permito enviar el video previo que explica algunas de las temáticas que serán evaluadas en la segunda prueba mensual del primer periodo. En este caso vamos a hablar de isomería de hidrocarburos, que fue uno de los temas, digámoslo así, más complicados de este segundo corte del periodo. Recordemos que los isómeros son compuestos que poseen la misma fórmula química, pero que en algún momento difieren en su ubicación geométrica, en su ubicación espacial, en su ubicación estructural, siempre conservando, vuelvo y repito, la cantidad de átomos de la molécula. Hablamos entonces de isomerías de posición. Las isomerías de posición nos hacen referencia a cómo se mueven los elementos en una estructura. Podemos ver un ejemplo A y B. Encadenamiento a nivel del esqueleto carbonado. Como podemos observar acá tenemos un ciclo alqueno. En este caso tenemos un hexeno. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay un doble enlace acá, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono y tiene un metil unido a él. Si nos damos cuenta, estas estructuras en cuanto a composición son idénticas. ¿Qué significa esto? Que tienen 7 átomos de carbono, 7 átomos de carbono, de igual forma la misma cantidad de átomos de hidrógeno, pero como podemos observar acá, respecto al doble enlace, el metil está justo en el carbono que tiene el doble enlace, mientras que en el segundo ejemplo ya se ha movido. En este caso conservan la misma fórmula molecular, pero la distribución, en este caso la posición de los átomos es diferente. Vamos al siguiente ejemplo, posicionamiento de un grupo funcional. En este caso, recuerden que teníamos el ejemplo de los halogenuros de alquilo, es decir, cadenas carbonadas con halógenos, como por ejemplo el cloro. Des en cuenta que tenemos la misma cantidad de átomos de carbono, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la misma cantidad de átomos de hidrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De igual forma acá tenemos 7, igual cantidad de cloros, 1 y 1. La única diferencia es que en esta estructura el cloro se encuentra en el carbono 2. Entonces hablamos de 2-cloropropano, mientras que en esta estructura se encuentra en el carbono 1. Entonces podemos hablar de un cloropropano. También nos encontramos, en este caso, con isomerías de función. Existencia de dos isómeros que están relacionados con la presencia de moléculas en su fórmula, como grupos funcionales. En este caso, notemos aquí que aquí el oxígeno tiene de lado y lado metil y metil. En este caso tenemos un éter. Mientras que el oxígeno acá tiene un hidrógeno y tiene una cadena carbonada. En este caso lo que llamamos R. La diferencia entre estos dos, a pesar de que tienen la misma digamos, fórmula molecular, es la organización funcional. En este caso, a estas estructuras donde encontramos un oxígeno que está ligado a una cadena y a otra cadena se le llama éter, mientras que a este oxígeno de esta forma ligado a un hidrógeno de una cadena carbonada se le llama alcohol o los alcoholes normales. Este se llama etanol, el etanol que conocemos en común de las bebidas alcohólicas. Cuando hablamos específicamente de isomerías, podemos referirnos también a estereoisomerías, que fue, digamos, el tema central de nosotros. ¿Por qué el tema central? Porque los estereoisómeros son compuestos que poseen fórmulas desarrolladas idénticas, ya vamos a ver qué significa esto, porque el encadenamiento de los átomos, grupos de átomos constitutivos, es idéntico, pero que se distinguen entre ellos por la posición espacial de estos átomos. ¿Qué significa eso? Vamos específicamente a ejemplos puntuales. Cuando hablamos de estereoisómeros, en los alcanos hablamos entonces de la palabra conformero o conformaciones de alcanos. Como nos decía el anterior, podemos desarrollar la molécula, pero depende del movimiento espacial o rotacional que tenga esta molécula. En el caso de los alcanos, recordemos que el enlace sencillo le da una libre rotación a la molécula con diferentes energías, donde el conformero de menor energía es el que prevalece. Veamos el ejemplo, veamos los modelos desarrollados. Este es un modelo tridimensional de una molécula, en este caso de etano, donde encontramos dos átomos de carbono,
1, 2, 3 de hidrógeno en una, 1, 2, 3 de hidrógeno en otro carbono, el etano, desarrollado. Acá encontramos de esa molécula la proyección de Newman y de esa molécula la proyección de Caballete. Veamos que cuando nos hablan de estereoisómeros son aquellas estructuras que conservan, en este caso, la fórmula molecular, pero que su distribución espacial o geométrica difieren en cierta medida. La conformación alterada tiene la menor energía. Ya habíamos hablado por qué, porque había la menor cantidad de repulsiones posibles entre los átomos. Y para que eso suceda, pues debemos generar rotaciones o ángulos diedros de 60 grados, como podemos observar acá. Vamos al ejemplo particular del etano. El conformero eclipsado tiene mayor energía, que significa que hay mayor repulsión. Y el ángulo que existe entre los dos átomos de hidrógeno cuando la molécula está eclipsada, como podemos observar acá, es de 0. Mientras que cuando hay menor energía o está escalonada es de 60 grados. Veamos la rotación. Como podemos observar, ha rotado tan solo 60 grados. Si sigue el proceso de rotación, vuelve a estar a 0. Si lo queremos ver con proyección de caballetes, entonces podemos encontrarnos que están a 0 grados este respecto a este ya está respecto a 60, y de nuevo vuelve y aparece 60 dentro de la rotación. Eso lo que significa es que esta molécula del etano tan solo tiene dos conformeros efectivos, que es uno eclipsado, otro escalonado. Vamos al ejemplo particular. En este caso, este es el anterior donde aparece la rotación. Aparece entonces hidrógeno, rota 60 grados, rota respecto al primero 120, rota respecto al primero 180. Démonos cuenta que va apareciendo la rotación. Si vamos y observamos el butano, ahí ya tenemos que comparar entre ciertos carbonos. En este caso está comparando el carbono 2 y el carbono 3. Dense en cuenta que el carbono 2 tiene el CH3, hidrógeno, y el carbono 3 tiene CH3, hidrógeno. Acá está eclipsado a 0 grados. Rota 60 grados esta posición, rota ya 120 respecto a la inicial, rota 180 respecto a la inicial, rota 240 respecto a la inicial, rota 300 respecto a la inicial y vuelve a una posición inicial de 300 grados. Ya habíamos hablado que los conformeros efectivos para esta clase de moléculas eran tan solo, por ejemplo, en este caso 1, 2, 3 y 4, porque los otros son imágenes especulares. Es decir, si yo tomo este y lo sobrepongo con este, voy a encontrarme una imagen idéntica. Si yo tomo este y lo sobrepongo con este, voy a encontrar una imagen idéntica, y pues es mucho más evidente el primero con el último, que voy a encontrar una imagen idéntica. Bien, esto es en cuanto a isómeros. Ya en cuanto a nomenclatura, pues veo que hemos avanzado mucho más, se ha practicado bastante. Sin embargo, les invito a que miren los ejemplos que hicimos, compárenlos. Las consideraciones para la prueba son: primera parte, vamos a hablar de biodigestores, vamos a tener una lectura vinculada a ello. La segunda parte, vamos a ver isomerías. Y una tercera parte, vamos a ver lo que es nomenclatura de alquenos y alquinos. Los invito a que repasen, esperando pues que tengan éxitos en su prueba mensual. Gracias.